Entonces, vamos a iniciar la clase número 3, que es educación en el Antiguo Testamento. Vamos a orar antes de dar inicio a nuestra clase de hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Señor, hoy venimos ante su presencia para darle honra y gloria, para decirle, Señor, de que estamos dispuestos en el nombre de Jesús, su Hijo amado, a capacitarnos con todo para Cristo. Capacitarnos, Señor, con todo para su reino, para su obra. Y todo se lo ponemos a sus pies. El proceso, Señor, que tú vas llevando en nosotros, es ese proceso cristiano en el cual, Señor, están las marcas de Cristo en la cruz del Calvario en nuestras vidas. Y nosotros queremos honrarlo, queremos glorificarlo, diciéndole que aquí estamos presentes para aprender de su palabra. Y de esa manera, Señor, te honramos, estudiando y capacitándonos y conociendo más de ti. Ilumínanos y que todo lo que hagamos sea para honrar y glorificar tu santo y bendito nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos. Preparémonos con la lección número 3. Nosotros debemos de saber, hermanos, que este curso indudablemente es sumamente esencial porque él trata de encontrar una forma que nosotros podamos, como dicen, visionar, una forma de visión hacia el futuro. O sea, cuando digo visión de futuro es que mi educación cristiana sirva para proclamar el evangelio y a la vez que no solamente yo aprenda mucho, sino que sirva para que me transforme mi vida principalmente, hermano. Porque cuando nuestras vidas todavía no han sido transformadas, todavía el hombre viejo anda rondando ahí, ronda a nuestro alrededor. Cuando ya tenemos a Cristo, cuando ya hemos sido transformados, ronda el Espíritu Santo. Él es el que hace el efecto de carácter en nuestra vida, la formación de ese carácter que es el carácter santo de Cristo en nosotros. Y nosotros, hermanos, mostrando el carácter de Cristo. Eso es lo que procuramos en este curso llevar a cabo. Una visión, ¿verdad?, futura en el cual con nuestra vida transformada nosotros podemos reflejar por medio del Evangelio a Cristo Jesús con nuestro testimonio. Hoy vamos a estudiar la lección número 3, educación en el Antiguo Testamento. Vamos a experimentar algo hermoso, algo maravilloso de cómo aquí la educación cristiana se dio en el Antiguo Testamento. Indudablemente que nosotros sabemos que el Antiguo Testamento es la base del Nuevo Testamento. Voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, del 1 al 9. Y en esta ocasión queremos dar la bienvenida a nuestra hermana Sandra Wandique. Ella es de la iglesia Punto de Gracia de la pastora Liliana Llerena y hoy está con nosotros, ¿verdad?, como alumna aprendiendo y capacitándose. Vamos a pedirle que ella se nos presente, ¿verdad?, a todos, que diga su nombre, de qué país es y su iglesia. Puede abrir audio, hermana, puede abrir audio. Toque ahí para abrir el audio. Okay, sí. Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Sandra Wandique.
Vengo de la iglesia de Grace Point, sí, y pues estoy muy interesada, le digo, en aprender más del Señor, sí. Ya llevo supuestamente como 33 años en el Evangelio y he trabajado en muchos ministerios, sí, y espero de ser bendición para cada uno de ustedes. Amén. Soy de Guatemala. Oh, wow. Aquí tiene muchos compañeros de Guatemala, hermanos. Pastor Ambrosio, Pastor Joel, Mucho son gusto. de Dios les la bendiga. República de Guatemala, del Dios les Quetzal. bendiga. Qué bien, qué bien. Hermano Carlos de Honduras, hermana Mara de Perú, Hermana Mara la conozco, sí, trabajamos juntas hermana en el Zoilita del ministerio. Salvador, Sí, Dios le hermano bendiga. Kevin del Salvador, Sí, hermana hermano. Criselis de la hermosa República de Dominicana y su servidor que es de Nicaragua. Amén, amén. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Amén. Muy bien, amados estudiantes. Vamos a dar inicio entonces. Voy a pedir que en esta ocasión nos lea Deuteronomio capítulo 6 del 1 al 9, hermana Sandra Guandique. Hermana, léanos por favor. Vamos a inaugurarle su visita primera con la lectura bíblica. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Espíritu Santo. En el gran mandamiento. Esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñasen para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová Dios y guardar todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra y fluya leche y miel, y os multiplicaréis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás y las repetirás a tus hijos. Y ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las otras como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Gracias, hermana Sandra, por esa Amén. lectura. Amén. Vamos a iniciar en primer lugar diciendo que este pasaje se le conoce como el Shema. ¿Qué es el Shema, hermano? El Shema es la declaración central de la fe del judaísmo. El Shema es la declaración central de la fe del judaísmo, ¿verdad? ¿Y qué significa? Significa, hermano, escucha y ordena, ¿verdad? Al pueblo de Dios, reconocer la unidad de Jehová y amarlo con todo el corazón, alma y fuerza. Es una oración diaria que reafirma la lealtad y la creencia en un solo Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros ahora hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuál cree usted que es el principio de este pasaje? ¿Cómo van a pasar estas enseñanzas en las siguientes generaciones? Nosotros debemos de saber, hermanos, de que la cultura judía es una cultura judía férrea, estricta y ortodoxa.
¿Qué significa esto? Significa de que guardan sus principios, guardan ellos sus principios, pero la palabra de Dios, indudablemente, no solamente es para el pueblo judío, sino también para nosotros. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué dice esto para nuestra vida y la de la iglesia? ¿Cómo enseñamos la palabra de Dios a nuestros niños? ¿Pueden los niños pequeños aprender que Jesús los ama? No, pero están aprendiendo en su nivel que Jesús los ama. Nosotros debemos de recordar de que la niñez, hermanos, eh, comienza a cultivar o nosotros, los mayores, les enseñamos a cultivar la conciencia en la medida en que le vamos estableciendo la palabra de Dios en sus mentes y corazones. Y de esa manera nosotros vamos moldeando a la dirección de Dios la conciencia de este niño. Esto significa de que hay una enorme responsabilidad en los padres, en la iglesia, de cómo conducimos a nuestros niños. Es una manera de que un día el Señor nos va a juzgar y va a reclamar eso si no lo hemos hecho de la manera correcta. Porque no podemos permitir de que la niñez se desvíe por el uso de la tecnología, desde que ya comienza a tener un año, ya le comienzan a dar el teléfono a los padres y ya esa conciencia la va moldeando la tecnología a su gusto en el niño. Es responsabilidad de nosotros en la educación cristiana enseñarle la correcta palabra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hace una decisión una familia? Ahora bien, estas preguntas ténganlas en mente, porque son preguntas que ustedes las van a contestar en su momento. Entonces, ¿cómo demostramos nuestra dependencia de Dios? Una manera de demostrar la dependencia de Dios, amados estudiantes del Instituto Bíblico Williamson, es orar. Debemos de orar todos los días, desde que nos levantamos o cuando el sueño se nos va en la madrugada, orar. Si no oramos, pues póngase a leer un pasaje de la Biblia. Pero algo hay que hacer para que nosotros, hermanos, estemos cada día dependiendo de Dios. Y de esa manera lo vamos a demostrar. Entonces, ¿por qué volvemos a orar al iniciar la clase? ¿Por qué? Estamos tratando de vivir bajo el principio de ese pasaje que hemos hablado, hermano, que leímos, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que amar a Dios con todo nuestro corazón es demostrarlo por medio de la oración. Es por la oración que nosotros expresamos ese amor a nuestro Dios que sale de nuestro corazón sincero, guiado por el Espíritu Santo a nuestra vida y hacia Dios, guiado por el Espíritu Santo. Ahora, ¿comprenden nuestros niños por qué somos generosos con los necesitados o no hablamos de ese tema con ellos, hermanos? Cuando usted está tratando con la niñez, usted le habla a la niñez de lo importante de la generosidad hacia el necesitado o solamente le comienza a poner dibujos animados u otras cosas para entretenerlos.
¿O realmente creen ustedes que los niños no necesitan de la palabra también? ¿Creen ustedes que los niños, cuando me refiero a los niños, me refiero a niños que ya comprenden un poco más, digamos, de su conciencia las cosas de la vida? Por ejemplo, un niño de 7 años, de 8 años, de 9 años, ya comprende eso también, hermanos. Y a ellos se les puede hablar ya de lo que es la generosidad que debe de tener cada uno de nosotros hacia a los necesitados, la iglesia. Ahora, si deseamos edificar su fe cristiana, tenemos que hablar de estos temas con ellos, hermanos. Deben comprender que no ofrendamos porque tenemos que hacerlo, sino porque lo deseamos. Porque los niños ven que usted ofrenda en la iglesia y ellos se preguntarán, pero ¿por qué mi papá saca dinero de la bolsa y lo da a otro? ¿Por Ya qué? estamos aquí, hermano. Amén, amén. Entonces, ¿qué significa esto? Significa de que nosotros tenemos una responsabilidad de explicar a nuestros niños por qué ofrendamos. Ellos deben de saber, porque ellos harán lo mismo, hermano, y de esa manera van a amar la obra de Dios. Porque la obra de Dios se sostiene, hermano, precisamente de esas ofrendas. Este ministerio del Instituto Bíblico se sostiene precisamente del apoyo misional, hermano, de esas ofrendas misioneras. También aporta a esta labor porque el Instituto Bíblico es mundial. Este Instituto Bíblico no solo es en el estado de Maryland o el distrito Mid-Atlantic, sino que conforma, hermanos, todos los estados de los Estados Unidos donde están las iglesias nazarenas. Allí hay institutos bíblicos nazarenos y por lo tanto, eso es sostenido por esas ofrendas, hermanos. Ustedes se están preparando por esas ofrendas de esos hermanos que ustedes no conocen, ni yo conozco, pero que pueda ser que usted sin saber es parte de esas ofrendas. Es una bendición, hermano. Es una bendición. Entonces, si deseamos edificar su fe cristiana, tenemos que hablar de estos temas con ellos, con los niños, hermano. Deben comprender que no ofrendamos porque tenemos que hacerlo, sino porque lo deseamos, porque es, hermano, un deseo de obediencia, de amor a la obra de Dios, mantener la obra de Dios. ¿Ves? Entonces, ¿cómo aprendemos a ser generosos? Por lo general hemos visto a alguien que ha sido modelo de generosidad y aún nosotros deseamos imitarles, hermanos. Deseamos imitarle. Ahora, la educación, hermanos, no se reservaba solo para el día de reposo o la escuela en aquella época, hermano. No. Nosotros debemos de saber que dentro del contexto de la educación en el Antiguo Testamento acerca de Dios, el contexto de la educación, atención, era la familia. Y ahora es la familia. Ese es el contexto. Ellos la definían como varias generaciones juntas, en donde las generaciones de mayor edad no son cristianas. Es vital que la iglesia tome el lugar de la familia. Cuando se dedica a un bebé, los padres se comprometen a educarlo como cristiano, pero también la congregación, hermano. El maestro de escuela dominical en algunos casos
se convierte en el único modelo de padre para los adolescentes y los huérfanos o cuyos padres no viven con ellos, hermanos. El maestro es un modelo para ellos y ustedes lo saben bien. Es importante ser modelo de amar al cónyuge para ser una autoridad de semejanza a Cristo. Si usted no ama a su cónyuge, ¿cómo puede usted decir que es semejante a Cristo? Tiene que demostrar ese amor para que Él vea en usted que Cristo está. Enseñar a los demás a ser cristianos es más que darle información, amados hermanos, estudiantes. Es crear una comunidad por el Espíritu Santo en quien podemos aprender a ser cristianos. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Esto significa que la educación en el tiempo judaico no se reservaba solo para el día de reposo o la escuela. En nuestros días los padres dependen mucho de la iglesia para la educación religiosa de los hijos. Piensan de que en la iglesia es que se le tiene que dar la educación y no en el hogar. Error. Los envían por una hora a la escuela dominical para que aprendan lo que significa ser cristianos, pero esto es necesario hacerlo todos los días. De este pasaje de Deuteronomio observamos que los métodos de educación en el Antiguo Testamento, hermanos, el pueblo de Dios en tiempos del Antiguo Testamento usó métodos singulares de educación. Recuerden que el video lo estoy grabando para que lo estudien después. Si queremos usarlos hoy, tendríamos que contextualizarlos. Miren qué interesante. Pero sus principios son dignos de notar. Veamos 5 de esos métodos. Analicemos el primer método, la tradición, contar las historias. Debido a que el pueblo no tenía por escrito las sagradas escrituras, se contaban entre ellos historias acerca de Dios. Con frecuencia nos referíamos a esa práctica como compartir nuestro testimonio. Jamás debemos dejar de contar nuestras historias. Muchos pastores nunca han compartido su testimonio con sus hijos acerca de su conversión a Cristo. Esa historia les da a los hijos su identidad cristiana. ¿Saben sus hijos cómo ustedes fueron convertidos, hermanos? Háganse esa pregunta cada uno. En ocasiones hay muchos predicadores en una familia. ¿Por qué? Porque al oír cada generación la historia de sus antecesores, encontraron parte de su propia identidad. Deseamos usar ese poder para la gloria de Dios. El resultado de mirar atrás es ver hacia adelante, hermanos. Cada uno de ustedes tiene una historia. Algunos fueron responsables y me enviaron antes de comenzar esta clase su filosofía de la educación cristiana. Otros no lo hicieron. No sé por qué, pero eso era, tenían que enviarlos. Esto significa que los que enviaron su filosofía de su educación cristiana tienen puntos a su favor. Y los que no la enviaron ya no tienen puntos a su favor. Porque tenían que haberla enviado antes. Ese fue, hermano, la orientación que se dio. Yo les di la guía, cómo tenían que hacerlo. Pero yo no he recibido, hermano, eso de algunos. Y el estudiante debe de ser responsable en lo que el profesor le instruye que debe de hacer.
Vamos entonces ahora a ver el segundo, que nosotros consideramos, hermanos, que va unido, ¿verdad?, con las festividades o el segundo, o sea, festividades, festivales o celebraciones. La Pascua era solo uno de muchos festivales o celebraciones de los judíos. ¿Cuáles eventos especiales decidimos celebrar? ¿Qué aprenden los niños de su iglesia cuando celebramos el domingo de Pentecostés? ¿O celebramos la Navidad? ¿O celebramos Acción de Gracia? ¿O celebramos eh, Semana Santa? ¿Saben los niños por qué se celebra eso en su iglesia? Los símbolos como métodos. Los símbolos representan siempre algo, hermanos. No adoramos los símbolos, sino lo que representan. Es importante entender esto en nuestra cultura acostumbrada a adorar símbolos en todo. Nosotros no adoramos ningún símbolo. Ustedes saben de que en nuestras iglesias nazarenas siempre al detrás o al frente hay una cruz. Una cruz. Esa cruz es un símbolo de que un día Cristo murió allí, pero ahora ya no está porque ha resucitado. Vive, pero es símbolo del sacrificio de Jesús que hizo en esa cruz. Ahora, el templo mismo, el templo es un lugar sagrado, símbolo de la unidad del cuerpo de Cristo. Ahí se reúne el cuerpo de Cristo. Ese es el lugar donde vamos a darle gracias a Dios cada vez que nos reunimos. Es importante entender esto en nuestra cultura acostumbrada a adorar símbolos en todo. Ustedes, hay religiones que lo practican, pero nosotros no. Nosotros no practicamos adoraciones a símbolos. Pero es importante trabajar con los símbolos para también enseñar la palabra de Dios. Ahora, ¿qué le da a un edificio o casa el carácter de iglesia? ¿Cuáles símbolos usa en su casa para testificar de que es cristiano? Queremos que nuestros símbolos nos hablen. Usted puede hacer el servicio en una casa, ahí se congrega una célula, un campo misional, pero tiene que haber una representación simbólica de que ahí hay una iglesia. Pero si no ponemos nada, los niños no van a relacionarse con nada ni van a saber por qué es que se reúnen ahí. Es importante hacerles ver, hermanos, eso. Esa es la educación cristiana. Esa es la educación cristiana. Pero eso tenemos que sembrarlo en los corazones de la iglesia, de los hermanos. Queremos que nuestros símbolos nos hablen. Sería bueno preparar estandartes o banderas en su iglesia con una palabra escrita para que la gente la valorice. Es importante, hermano. Nosotros utilizamos esa cruz o utilizamos otro tipo de formas que son importantes también, porque no es que nosotros estemos, hermanos, adorando imágenes o símbolos, no, en absoluto, sino simplemente queremos que hablen por nosotros. La cruz habla por nosotros. Vamos a ver ahora la adoración. La adoración era otra forma de enseñanza. La celebración de la Pascua era una de ellas. Consistía de diversos tipos de comidas: cordero, pan sin levadura, hierbas amargas y rábanos picantes. Con ello recordaban todo lo que sufrieron sus antepasados en la Pascua y en el desierto.
aquí nosotros vamos a ver cuál es nuestra Pascua ahora. Nuestra Pascua ahora es Cristo Jesús. Altares o monumentos. Amontonaban piedras en columnas como recordatorio de que algo había ocurrido allí. A veces erigían un altar de sacrificio, pero lo dejaban como señal memorial. Las 12 tribus dejaban 12 piedras donde ellos pasaban. El principio aquí presentado debe de ser traducido nuestra vida. Muy bien. Como alguna cosa más importante del culto es la predicación. En el servicio, lo más importante que se hacía en el tiempo judaico era la predicación. Y hoy es la predicación. Lo esencial en la iglesia. En la iglesia del Nazareno, la forma en que adoramos forma nuestro encuentro con Dios. Es la predicación, en la predicación nos encontramos con la palabra de Dios expuesta. Después de la predicación nos preguntamos, ¿qué hacemos ahora? ¿Por qué no deseamos tener un encuentro con Dios y decir, no importa? Queremos que la gente responda en obediencia al llamado de Dios. En ocasiones responden diciendo, ¿debo pensar más en ello? Cuando hemos encontrado a Dios, siempre le damos a la gente la oportunidad de responder. En ocasiones les damos la oportunidad inmediata de responder. En otras responden como congregación total, recogiendo una ofrenda para alguien o con algún acto de compasión en un vecindario o para una familia o arrepintiéndonos como congregación. Cada domingo, hermanos, en nuestra adoración enseñamos lo mismo. Somos formados por ella para comprender verdaderamente el Evangelio de Jesucristo. Nosotros debemos de saber que nosotros practicamos, ¿verdad? Eh, la Santa Cena y que utilizamos una serie de utensilios en la Santa Cena para celebrar esa Pascua que es Cristo, su sangre y su cuerpo. Porque ¿quién nos libertó a nosotros del pecado? Cristo. Los judíos celebran la Pascua de su liberación después de que salieron de la esclavitud en Egipto. Nosotros celebramos salir de la esclavitud del pecado. Es nuestra Pascua, Cristo Jesús. Por lo tanto, dejar de practicar, hermano, dejar de tomar la Santa Cena es un error. Acuérdense de estas palabras. Es un error para el miembro de la iglesia, para el creyente. Y grave. ¿Por qué razón? Porque al no celebrar esa Pascua que es Cristo, al no celebrar su muerte y su resurrección, su sangre que nos libertó del pecado, estamos nosotros, hermanos, dándole espalda a ese gran sacrificio y esa liberación. Es duro, pero es la verdad. Porque usted tiene que valorar entre
celebrar eso en honor al quien dio todo por uno o darle la espalda. Eso así. Usted como pastor, usted como líder, tiene la gran responsabilidad de tomar siempre la Santa Cena las veces que indique la iglesia. Tiene que tomarla, hermano. No porque es una obligación. No. ¿Saben qué es, hermano? Es un paso de agradecimiento, de obediencia y de santidad a Dios. Ahora, usted va a la iglesia y no toma la Santa Cena porque algo ocurrió en su vida en ese momento, en esa semana, o su vida no está en comunión con Dios. Es el momento de acudir al perdón. Esa es la enseñanza, esa es nuestra educación cristiana que tenemos que darle a la iglesia. Esto es, hermano. Este es el aprendizaje. Pero tenemos que comenzar por nosotros mismos. Porque si no comenzamos por nosotros mismos, ¿por quién vamos a comenzar? Tiene que ser por nosotros. Es error de un líder, si no está en plena comunión con Dios, no ir ese día a la Santa Cena por pena. Ese es un error. Eso es grave. Eso es darle espalda a quien lo dio todo por él. Ese es error grave. Todo lo contrario, hay que ir y pedir perdón y lavar sus pecados en la sangre del Cordero allí mismo. Esa es la educación cristiana que tenemos que enseñarle a los miembros de la iglesia. Ahora, algunos acostumbran a el pan comerlo sin levadura. Fue un mandato de Dios para el pueblo de Egipto. Pero nosotros ahora usamos pan normal, un pan especial que ahora hacen para Santa Cena. Creo que ese pan es un pan especial para Santa Cena, que es un trocito que viene en su vasito, ¿verdad? Entonces, no es que la Santa Cena acostumbraban muchos a hacer una cena normal, no. Es un acto sagrado de conmemoración de lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Celebrar su sangre, su cuerpo, su muerte. Lo que Él hizo por nosotros fue libertarnos, darnos vida, libertad del pecado. Ustedes saben que la historia del Éxodo es una de las historias más, podemos decir, más grandiosas. El tiempo de peregrinaje del pueblo de Israel, donde Dios se manifestó con ellos, donde Dios les enseñó directamente la palabra por medio de Moisés. La Pascua se celebraba cada año el día 14 del primer mes del año judío. La Pascua o Seder, esa palabra Seder, es una ocasión muy especial. Los platos especiales nunca antes deberán haberse usado. Se comen diversos alimentos. Esa es la manera como la celebran.
Y esa noche que ellos celebran, comen pan sin levadura. Y otras noches ya comen cualquier clase de pan. Se hace una oración de santificación por el vino. Esto significa de que nosotros hacemos nuestra cena de la manera que nos aconseja la palabra del Señor y nuestro manual nazareno, ¿verdad? Entonces, nosotros usamos una copita con vino y un trocito de pan en forma de galletita, ¿no? Algo pequeño. Y eso es lo que nosotros con eso celebramos nuestra Santa Cena. Los judíos ocupaban ese momento donde ellos celebraban ese acto, un acto de Santa Cena, pero imagínense ustedes, ellos celebraban la liberación, la Pascua, la liberación de Egipto. El pueblo judío tuvo una Santa Cena con Dios, hermano. Dios fue el que participó, dirigió la Santa Cena, donde habían 70 sacerdotes, fueron los únicos que se acercaron a kilómetros de distancia donde estaba la gloria de Dios. No podían acercarse porque los podía matar la gloria de Dios. Y el pueblo estaba más atrás. Y ese día el Señor celebró la Santa Cena con el pueblo judío. Qué cosa más elegante, hermano. Qué maravilla, ¿no? Qué bendición. Muy bien. La opresión en Egipto. Aquí hay una palabra que viene de maror, o sea, los rábanos picantes deberán comerse aunque derramen lágrimas. Este acto representa la amargura y las penas de Israel en su esclavitud. Así recordaban ellos su sacrificio, su dolor. Aroset, otra palabra. La mezcla de manzana y nueces quebradas representaban la mezcla de arcilla y cemento que los esclavos judíos usaban en las construcciones en Egipto. Carpaz, la lechuga o el perejil se sumerge en agua salada y vinagre y luego se ingiere. La lechuga o el perejil representan la dieta tan austera que el pueblo de Israel comía en Egipto. El agua salada simboliza las lágrimas derramadas en su miseria de esclavitud. Las plagas. Todos conocemos la historia de las plagas, pero es importante recordarla a la iglesia, a los niños sobre todo, lo que significaron las plagas. La Pascua, el hueso. El hueso, este representa el cordero sacrificado para la Pascua, cuya sangre los israelitas aplicaron en los dinteles de las puertas. El matzo con T, el matzo con T y Z. Rompa, dice, cuando se rompe la pieza del pan que representa la muerte del cordero de la Pascua. Eso es cuando se reparte, pero nosotros ya lo traemos, como dicen, elaborado y listo. Pero también puede haber un tiempo de participación especial. Era una tradición judía, ¿no? Nosotros ahora lo hacemos en otra forma. La tradición judía así lo practica.
Jesús estaba celebrando la Pascua con sus discípulos cuando en su lugar instituyó la comunión o Santa Cena. Cuando él decía que el pan y el vino representaban su cuerpo y su sangre. Les estaba enseñando, hermanos, que él fue el cumplimiento de la fiesta de la Pascua. Y esto es importante, hermano. La iglesia lo tiene que saber. Su grupo lo tiene que saber. Muy bien. Aquí hay una serie de preguntas en esta lección que vienen para la próxima clase, el examen, ¿verdad? Vamos con la lección 4. Educación en el Nuevo Testamento. Vamos a ver las formas en que enseñó Jesús. El Señor Jesús enseñó a través, la palabra le enseñó a través del sermón del monte, las parábolas, la mujer samaritana. Está levantando la mano, hermano. Sí, hermano Reynoso. Eh, Pastor, hace más de 2 años yo estaba trabajando en un sitio y oí una voz que me dijo, Rodi, ¿qué tú crees de las 4 copas? Y volvió y me dijo, ¿qué tú crees de las 4 copas de la Santa Cena? Y yo, pero ¿de dónde está eso? Y busqué en la Biblia y me cansé de rebuscarlo y rebuscarlo. Yo sé que el Señor estaba tratando conmigo, hasta que llegué a la costumbre judía. Era que se menciona las 4 copas. Las cuatro Sí, copas. sí. Entonces, yo me puse a analizar, y me puse a pensar, pero ¿por qué el Señor quiere que yo sepa de las 4 copas? Si no soy judío. Eso solamente fue una introducción, pastor, para entender, porque quiero todavía una explicación más clara. Bueno, recordemos, hermanos, de que la tradición judía no es nuestra doctrina. Partiendo de ahí, ¿verdad? No es nuestra doctrina. Nuestra doctrina viene, hermanos, de a partir de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario para nuestros días. Somos siervos de un nuevo pacto. Todo lo que quedó atrás, hermano, ya fue, como dicen, abolido por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Así es que no esté preocupado por las 4 copas. Entonces, una de las maneras que Jesús enseñó, dijimos, fue a través del Sermón del Monte, las parábolas, la mujer samaritana, por ejemplo, y etcétera, la perla de gran precio, el hijo pródigo, en fin, todas las parábolas que se mencionan en la Biblia y otras formas. Así enseñó Jesús, ¿verdad? Él enseñó en parábolas. Pero vamos a ver a Jesús como maestro. Y aquí viene la palabra rabí, uno de los términos por los que Jesús era conocido y que significa maestro. El ministerio docente de Jesús tuvo 5 partes que pueden ayudarnos a comprender nuestro ministerio de docencia. Los consideraremos como 5 preguntas. ¿Cuál fue el propósito primordial de Jesús como maestro? ¿Cómo respondería usted? El propósito primordial del ministerio de Jesús era la transformación de vidas que participaran plenamente en el reino de Dios, que participarán plenamente en el reino de Dios en su plenitud,
De igual forma, el propósito de la educación cristiana es la transformación de vidas, no la simple transmisión de verdades o conocimientos. Cuando Jesús se enfrentó a los fariseos, habían 4 tipos de personas o grupos en la época de Jesús. ¿Cuáles eran esos 4? Unos eran los fariseos, otros eran los saduceos, otros eran los escribas y otros eran esenios, los esenios. Esos 4 grupos eran los que imperaban en el tiempo de Jesús. Y todos ellos eran sepulcros blanqueados. Entonces, cuando Jesús enfrentó a uno de estos grupos, que eran los fariseos, deseaba la transformación de ellos, incluso la de Judas. Cuando enseñamos, esta también debe ser nuestra meta. No enseñamos ideas, les enseñamos a la gente para su transformación. Este es uno de los cursos más bellos que tenemos, amados estudiantes, la educación cristiana. Qué hermoso esto, hermano. Esto nos enseña, esto nos profundiza. La segunda pregunta es, ¿de dónde provenía la autoridad de Jesús para enseñar? ¿Cómo respondería eso usted? ¿Cuál era la fuente regular de la autoridad de Jesús en sus días? ¿En qué sentido era diferente de otras? Cuando otros rabís enseñaban en los días de Jesús, siempre citaban a alguien más. Siempre decían, está escrito. Jesús tenía la autoridad de Dios y el pueblo se la reconoció. Al final del sermón del monte dijeron, nunca antes hemos oído hablar a alguien con la autoridad que Jesús tiene. ¿Quién le da a los pastores la autoridad para predicar? Es la misma. La autoridad viene de Dios. Debe entonces ser cuidadoso, de modo que las palabras no sean las suyas. No puede decir a la congregación, esto es lo que pienso, sino así dice el Señor. ¿Quién nos da la autoridad para enseñar en la iglesia? Dios. Pero también respondemos ante la iglesia, porque somos parte de la comunidad de fe. Somos responsables de decir la verdad. ¿Pueden los maestros de escuela dominical de su iglesia enseñar lo que desean? No. Ellos responden ante la autoridad de Dios y de su iglesia local y global. ¿Y qué tal si un maestro de escuela dominical de su iglesia enseñara que Jesús no era Dios? Estaría diciendo que fue un buen hombre, pero ese maestro era el más sólido y le gustaba a todos los niños porque era muy bueno. ¿Le dejaría seguir enseñando eso? No. El maestro estaba tomando su propia autoridad. Así como la autoridad de Jesús vino de Dios, también la nuestra debe provenir de Dios y de la iglesia. Por eso es importante, hermano, supervisar lo que dice cada maestro. Es responsabilidad del pastor o del supervisor que él delegue ver la enseñanza que está dando. Tener ese cuidado. Aquí hay un punto crítico. Es importante que el pastor y los líderes de la iglesia sepan lo que se está enseñando en los estudios bíblicos y la escuela dominical. ¿Cómo lo pueden saber? Vaya y observe ocasionalmente, hermano. Haga eso. Haga preguntas con regularidad. La autoridad y la responsabilidad van de la mano. Si usted le pregunta
al maestro le hace una pregunta de la clase que está impartiendo y el maestro no se la sabe contestar, es señal de que no se preparó. Eso significa que la clase es débil. Es importante hacer preguntas para saber si el maestro sabe y se preparó. Decía Jesús, no hablo de mi propia autoridad, sino de las palabras que el Padre me ha dado. ¿Se aplica lo anterior solo a los que enseñan a los adultos? No, se aplica a todos los maestros cristianos de todas partes, incluso a los maestros de niños muy pequeños. Por eso Santiago dice, no todos deben desear ser maestros. Oiga lo que dijo el apóstol Santiago, no todos deben desear ser maestros. Un maestro cristiano no puede sencillamente llegar, dar información y salir. Tiene que compartir su vida con sus alumnos. Es mucho más que una simple hora de clase. Usted dirá, pues ahora el supervisor o el pastor me quieren dejar en ridículo o en vergüenza si no contesto. No, el pastor no va a dejar en ridículo ni el supervisor a nadie. Es uno mismo por no haberse preparado. Uno es el que queda en ridículo por no prepararse, hermanos. Porque a usted le pueden hacer una pregunta. Cuando usted da la clase, los alumnos pueden preguntarle perfectamente. Claro que sí. Tienen que preguntar los alumnos. El maestro no es el que debe preguntar a los alumnos, ya se lo dije yo en la clase anterior. El maestro no debe preguntarle a los alumnos, son los alumnos que deben de preguntar porque son los que necesitan saber. Se supone que el maestro es el que está enseñando. Esa es la educación cristiana. Estamos aprendiendo, hermano. Estamos aprendiendo el método correcto. Ese es el método correcto. Un maestro cristiano no puede sencillamente llegar, dar información y salir. Tiene que compartir su vida con sus alumnos. Es mucho más que una simple hora de clase, hermanos. ¿Cuáles entonces eran las siguientes preguntas? Los métodos de enseñanza de Jesús y por qué los usaba. ¿Qué cree usted? ¿Cómo sabía qué hacer y cuál era el método usar? Usó lo que le comunicaría bien a sus oyentes. El contexto determina el método. El contexto determina el método. El contexto se compone de las personas allí presentes. Vuelvo a repetir, el contexto se compone de las personas allí presentes. ¿Cómo les enseñó a la mujer samaritana? ¿Cuál objeto usó? Tenía la habilidad de entablar conversaciones con cualquier persona, Jesús. Cuando se dirigía a las multitudes en las aldeas usaba un método diferente. Fue de lo que sabía a lo que no sabían. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Fue de lo familiar a lo desconocido. Ese método era eficaz para las multitudes. Cuando estaba en el templo a la edad de 12 años, estaba hablando de la ley con los maestros de la ley, pero cuando estaba en el campo con los agricultores, usaba otras ilustraciones. ¡Qué maravilla!, ¿no? Ni usted ni yo podemos realizar los milagros que hizo Jesús. Dios nos ha dado a cada quien, amados estudiantes, la habilidad de enseñar en diversas formas, dependiendo del contexto. Y ustedes dirán, ¿y cuál es el contexto? Pues la congregación con la que usted está hablando. Para cada grupo necesitamos diferentes métodos de enseñanza.
Si hubieran 55 estudiantes en esta clase, no habría que enseñar alrededor de una mesa como ahora. Hablaría y luego les dejaría hablar unos con otros. El contexto, la situación y la gente determina el método. Un buen maestro no puede tener un solo método. Un buen maestro no puede tener un solo método. Esto no significa que le deben gustar todos de igual manera. Debe ser capaz de enseñar a un grupo pequeño, a otro más grande, a niños y adultos. Idea para enseñar a los niños. Observe a un buen maestro y aprenda de él o ella. El maestro no solamente es cuando se le dice usted es maestro de adultos, de ahí no sale. Ah, es que yo no sirvo para enseñar a los niños. Entonces usted no es maestro. No es maestro. Si usted no puede enseñarle a los niños, no es maestro. Terrible esto, pero es la verdad. Esto es lo que nos dice nuestro curso. El maestro es maestro. El Señor le enseñó a todos, incluyendo a los niños. Él fue nuestro ejemplo. Él fue nuestro ejemplo. Debe de aprender a distinguir entre buenos y malos métodos. Algunos enseñamos simplemente en la forma en que nos enseñaron, sin pensar si eran buenos o malos métodos. En ocasiones, los maestros universitarios tienen una clase pequeña, pero se ubican a la cabeza de la mesa y hacen su presentación de conferencias a los 4 estudiantes. No importa si están 4, usted va a presentar su clase como que si estuvieran 1.000.000 de personas. Porque una vida es sumamente valiosa para Dios. Y usted no puede decir con indiferencia, y que vinieron pocos para escucharme. Ah, ¿y acaso usted es más que Jesús, que le enseñó primero comenzó con 2 apóstoles, después con 4, después con 6? Y él nunca renegó, todo lo contrario. Él enseñó la palabra como se la mandó su padre. Ahí conocemos al verdadero maestro. A partir de hoy, hay mucho que hacer, hermanos. Mucho, mucho. Y indudablemente que es para aprender más. Entonces, usted le va a decir, ¿solo son 4? ¿Por qué mejor no se ponen a charlar? Sencillamente no saben hacerlo. Solo tienen un método. Un buen maestro imita a Jesús con muchos métodos y sabiendo cuándo usarlo en el momento oportuno. Así es que no nos equivoquemos. Si 2 están en la clase, a esos 2 les va a predicar como que si fuese 1.000.000 o 2.000.000. Porque esas 2 vidas son valiosas ante la presencia de Dios, del Padre, del Espíritu Santo y del Hijo. Y vamos a dar cuenta por esas 2 vidas. Usted no va a decir, pues no doy la clase porque solo vinieron 2. Error del maestro. No merece ser maestro. Muy bien. Una, mediante la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos acerca de Jesús? Mediante la palabra de Dios, revelada y el testimonio del Espíritu. Pero también Dios nos habla a través de otros creyentes. Una de las características de la verdad es que no se contradice a sí misma. Cuando la verdad comienza a venir de Jesús,
el Espíritu Santo y el testimonio de la comunidad deben estar de acuerdo unos con otros. La fuente más confiable de la verdad es la Biblia. Nos muestra la revelación más clara de Dios en Jesucristo. ¿Qué tal si vengo a ustedes y digo que el Espíritu de Dios me ha revelado que solo los calvos entrarán en el cielo? ¿Qué me dirían ustedes? Podrían señalar a la Biblia y decir, esa voz que oyó no es de la de Dios, porque no es consistente con la Biblia. El mensaje de Jesús era la verdad. La enseñanza cristiana debe ser la verdad también, la palabra de Dios. ¿Acaso significa que no podemos compartir nuestra propia experiencia? No, pero podemos compartir nuestra experiencia solo si es consistente con la Biblia. Porque si mi experiencia no es consistente con la Biblia, es vanidad lo que voy a hablar. Incluso la tradición debe ubicarse contra la Biblia. Este es uno de los puntos críticos cuando hablamos de la fe ortodoxa, porque dicen que la tradición fue la fuente de la Biblia. Sin embargo, Dios, por su Espíritu, creó la Biblia y la iglesia fue solo un instrumento. Si la Biblia pertenece a Dios y no a la iglesia, si la Biblia perteneciera a la iglesia, podríamos cambiarla e ignorar algunas partes, como hacen muchas sectas religiosas. No todo lo que enseñaremos sería bíblico. No todo lo de esta clase es bíblico, pero lo podemos usar porque no contradice la Biblia. Pero, ¿qué si usáramos a un filósofo que dice que las personas son como máquinas que nacen, viven y mueren y ahí acaba todo? ¿Podría basar nuestra enseñanza en este tipo de filosofía? No, porque no es consistente con la Biblia. Que si usamos métodos que tratan a la gente de esta manera, veamos 4 fuentes de la verdad. Según la teología wesleyana, estas son las Sagradas Escrituras, la tradición, la historia de la fe cristiana, desde el principio hasta hoy, la razón y la experiencia. Juan Wesley tomó la experiencia muy en serio. No bastaba con creer bien, también debíamos vivir bien. Con frecuencia explicaba las cosas basadas en su experiencia. Buscaba en la Biblia para descubrir lo que le había sucedido a él. ¿Recuerdan lo que les dije en la clase anterior? ¿Qué ve usted en ese texto? Eso hacía Juan Wesley. Juan Wesley veía en el texto lo que le había sucedido a él. Le hablaba. Las más importantes eran las Sagradas Escrituras. Cuando comenzamos a hablar acerca de la verdad, no necesitamos temerle a la ciencia. Podemos explorar la verdad en las ciencias, pero si éstas nos dicen que no hay Dios, las rechazamos. Si nos dicen cómo fueron creadas las cosas, no debemos tener miedo y explorarlas. Debemos hacer preguntas críticas sobre la verdad. Una de estas ciencias, por ejemplo, es la ontología. La ontología sí tiene relación. No es parte de la teología, la ontología, pero se relaciona. Y nosotros no le vamos a tener miedo a la ciencia. La vamos a usar para destruir al enemigo. La Biblia debe ser nuestro libro, desde el niño más pequeño hasta el anciano, con métodos apropiados. ¿Hay algún versículo en la Biblia que diga Jesús es mi amigo? No, no hay. Pero esa verdad es bíblica. Sí. Entonces le enseñamos al niño de 2 años que Jesús es mi amigo. Le estamos enseñando la Biblia.
En este país, amados estudiantes, hay muchos cristianos que saben más acerca de otros libros que de la Biblia misma. Y nada puede sustituir a la Biblia en la educación cristiana. Amados estudiantes, es tiempo de reflexionar y espero de que aquí hemos terminado la clase de hoy. Bien, hermanos, vamos a ser despedidos. El primer hermano que vino hoy fue el pastor Edgar Ambrosio. Nos despide en oración. Amén. Oremos, hermano. Papito Amén. Santo, te damos gracias. Gracias por un día más. Gracias por una noche más de aprendizaje, Señor. Gracias porque tú has sido bueno, Papito Santo. Gracias por Pastor Wilmar, Señor, que lo has puesto para que nos enseñe, Papito Santo. Pero no solo que se quede en enseñanza, sino que nosotros también enseñemos a otros, Papito Santo, a que comprendan y entiendan de tu llamado, Señor, porque tú vienes pronto, Papito Santo, y gracias. Gracias por esa hermosa clase, Papito lindo de educación cristiana, que nos va a ayudar mucho, mucho en el conocimiento para prepararnos y ser mejores servidores tuyos, Papito Santo. A ti sea la honra, Papito Santo, a ti sea la alabanza y gracias por el privilegio que nos das y la oportunidad que nos das de aprender más de tu reino. Te alabamos, te bendecimos y solo, Señor, en nuestro corazón hay gratitud para ti. Bendice a cada estudiante, bendice a los pastores que están aquí presentes, Señor, y gracias por tu amor y tu misericordia, Papito. Oramos esta noche en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.